En el año 325, en la ciudad de Nicea, el destino del cristianismo pendía de un hilo. Imagina la escena. Emperadores y obispos, envueltos en túnicas y poder, no solo debatían sobre la naturaleza abstracta de Dios, estaban decidiendo qué palabras de Jesús se convertirían en ley y cuáles serían borradas de la historia para siempre. Porque ellos sabían algo que hoy pocos se atreven a decir en voz alta, que una sola frase, una simple oración atribuida a Jesús, tenía el poder no solo de cuestionar dogmas, sino de derrumbar los cimientos de imperios enteros. Había textos que no encajaban en su nuevo orden mundial, evangelios que presentaban a un Jesús radicalmente diferente, un maestro de la sabiduría interior, no el fundador de una religión organizada que requiriera intermediarios. Textos que, de haberse hecho públicos, harían que las majestuosas catedrales, los tronos dorados y las complejas jerarquías de poder se volvieran innecesarios. Por eso los quemaron, los ocultaron, los declararon herejía. Pero el desierto guarda secretos. En 1945, cerca de Nag Hammadi, en Egipto, un campesino encontró una vasija de arcilla sellada durante casi 2 milenios. Dentro no había oro, sino un tesoro prohibido, el Evangelio de Tomé. Y en sus páginas, una de esas frases explosivas, una bomba de tiempo teológica que, una vez que la escuchas, es imposible de olvidar. Jesús no dijo que el reino de Dios vendría con trompetas celestiales o que era un lugar al que irías después de morir. Dijo algo mucho más simple y para los que controlaban el poder, infinitamente más peligroso. Él dijo: «El reino de Dios está dentro de vosotros». Esta es solo la primera de 3 frases que fueron sistemáticamente censuradas, frases que no te enseñaron en la catequesis porque le devuelven el poder al individuo, no a la institución. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar para siempre tu forma de entender la fe, el poder y la historia. Y esa frase sobre el reino interior es solo la punta del iceberg. Es la primera pieza de un rompecabezas que fue deliberadamente desarmado para que nunca pudieras ver la imagen completa. En este video te revelaremos no una, sino 3 de estas frases censuradas, cada una más explosiva que la anterior. La primera, como ya vimos, devuelve el poder al individuo, cuestionando la necesidad de una iglesia como intermediaria entre tú y lo divino. La segunda frase que descubriremos ataca directamente uno de los pilares de control más poderosos de la historia, la idea misma del pecado. ¿Y si Jesús nunca habló del pecado como una ofensa moral que requiere castigo eterno, sino como un simple error de percepción, como ignorar la luz que ya llevas dentro? Esta idea por sí sola disuelve siglos de culpa y miedo institucionalizado. Y luego está la tercera frase, la más peligrosa, la que, si se hubiera conocido, habría hecho imposible la creación de una religión en su nombre. Esta última revelación no solo redefine una doctrina, cambia por completo la figura de Jesús, transformándolo de un Salvador lejano y externo en algo radicalmente diferente, algo que habita en ti. Antes de revelarte la segunda, quiero hacerte una pregunta y me gustaría que respondas con honestidad en los comentarios. ¿Qué dogma o creencia religiosa siempre has cuestionado en secreto? ¿La idea de un infierno de tormento eterno? ¿La confesión obligatoria? ¿La necesidad del bautismo para ser salvo? Dímelo abajo. Este pequeño acto de sinceridad es un pacto entre nosotros. Tú compartes tu duda y yo me comprometo a darte las herramientas para que encuentres tus propias respuestas. Porque lo que viene a continuación podría confirmar eso que tu intuición siempre te dijo. Pero antes de demoler los muros, recordemos cómo se construyeron. Volvamos por un momento a la zona de confort, a la fe que a muchos nos enseñaron desde la cuna.
Es una historia sencilla, poderosa y sobre todo tranquilizadora. Hay un Dios en el cielo, nosotros en la tierra y un abismo de pecado entre ambos. La Biblia es su palabra, un manual de instrucciones divino, infalible y sin contradicciones. La Iglesia, con sus rituales sagrados, sus templos imponentes y su jerarquía ordenada, es el único puente autorizado para cruzar ese abismo. Y la salvación es el destino final, un regalo concedido a través de la obediencia y los sacramentos que solo esa institución puede administrar. Es un sistema que ofrece seguridad. El eco de los cánticos en una catedral, el olor a incienso que se eleva hacia las bóvedas, la promesa de un perdón que te libera de la pesada carga de la culpa. Todo está diseñado para dar consuelo, para darnos un mapa claro en un mundo caótico. Nos dice qué pensar, cómo actuar y qué esperar después de la muerte. Es una doctrina de control perfecto, envuelta en el manto del amor divino. Pero incluso dentro de esa fortaleza doctrinal siempre ha habido grietas, pequeños susurros que la mayoría prefiere ignorar. ¿Nunca te has preguntado por qué el Jesús del Evangelio de Juan habla de una forma tan filosófica y elevada, casi irreconocible con el Jesús más terrenal y directo de Mateo o Marcos? ¿O por qué hay pasajes, incluso en la Biblia oficial, que parecen contradecir toda la estructura? Frases como «la verdad os hará libres», que suenan más a un camino de autoconocimiento interior que a la sumisión a un dogma externo. Son esas pequeñas inconsistencias, esas frases difíciles de explicar, que los teólogos han intentado armonizar durante siglos, las que delatan que la historia no está completa. Son los fantasmas de las palabras que fueron silenciadas. Porque en esa zona de confort, en esa narrativa controlada, la pregunta más peligrosa no es si Dios existe, sino ¿y si nos contaron la historia equivocada sobre él? Y esa pregunta dejó de ser una especulación para convertirse en una investigación histórica en diciembre de 1945. En el desierto del Alto Egipto, cerca de la ciudad de Nahamadi, un campesino llamado Muhammad Ali al-Samán buscaba fertilizante cerca de unos acantilados. Lo que encontró no fue abono, sino una vasija de barro, alta y sellada, enterrada bajo la arena del tiempo. Pensando que podría contener un tesoro, un antiguo tesoro de faraones, la rompió. El sonido de la arcilla quebrándose en el silencio absoluto del desierto no fue solo un ruido, fue el eco de un cerrojo de 2000 años haciéndose añicos. Dentro no había oro, sino algo infinitamente más valioso. 13 códices de papiro encuadernados en cuero. Textos antiguos, escritos en copto, que habían permanecido ocultos desde que la ortodoxia emergente los declarara peligrosos y ordenara su destrucción sistemática. Esto no es un mito, no es una leyenda de Dan Brown, es un hecho arqueológico documentado, tangible, real. Este descubrimiento, conocido hoy como la Biblioteca de Nag Hammadi, es el punto de no retorno de nuestra historia. El evento que saca el debate del campo de la fe ciega y lo planta firmemente en el terreno de la evidencia histórica. Ese campesino, sin saberlo, no solo desenterró unos libros, desenterró las voces que el Concilio de Nicea había intentado silenciar para siempre. A partir de ese instante, la verdad oculta dejó de ser una teoría de conspiración y se convirtió en una pila de manuscritos reales que se podían tocar, traducir y estudiar. Ya no se trataba de «¿y si hubiera otros evangelios?». Ahora la pregunta era ¿qué dicen estos evangelios que hemos encontrado? La puerta de la fortaleza doctrinal fue derribada no por un ejército, sino por la pala de un campesino. Ignorar esto ya no es una opción. La evidencia está sobre la mesa y nos obliga a convertirnos de creyentes pasivos en investigadores activos. Así que abrimos esos textos prohibidos y comienza la senda de las pruebas, un viaje interior en 3 etapas que te obliga a confrontar todo lo que creías saber. El primer desafío es enfrentar de lleno la frase que ya mencionamos: el reino de Dios está dentro de vosotros. Al principio la idea es liberadora. Te preguntas, ¿significa que la divinidad no está en un altar de oro sino en mi propia conciencia? ¿Que no necesito un intermediario para conectar con lo sagrado? Es un pensamiento que te empodera, pero casi de inmediato chocas con un muro de 2000 años de doctrina. La teología tradicional se levanta y grita, ¡heresía!
Te acusan de ser gnóstico, de caer en la soberbia de creer que puedes encontrar a Dios sin la guía indispensable de la Iglesia. Este primer intento de liberación te deja en un callejón sin salida, una verdad que resuena en tu interior, contra una autoridad externa que la condena como el peor de los pecados. La segunda prueba es aún más desestabilizadora. En los evangelios apócrifos, como el de Felipe, encontramos que la palabra que a menudo traducimos como pecado en realidad se refiere a la ignorancia, o, en su origen griego, amartía, no dar en el blanco. Jesús no sería entonces un juez que condena faltas morales, sino un maestro que viene a curar nuestra ceguera espiritual. Esta idea es como una llave que abre todas las celdas. Si el pecado es ignorancia, la culpa se disuelve. Ya no necesitas la confesión institucional ni el perdón administrado por un sacerdote. La solución no es la penitencia, sino el conocimiento, el despertar. Pero esta liberación genera una frustración inmensa porque te das cuenta de por qué fue censurada con tanta vehemencia. Un sistema basado en el control a través de la culpa no puede sobrevivir si la culpa misma es un malentendido. Amenaza el pilar fundamental del poder institucional. Y aquí llega la tercera y última prueba del camino, el intento de reconciliación. Tu mente, entrenada en la fe tradicional, trata desesperadamente de hacer las paces. Quizás ambas visiones pueden coexistir, te dices. Pero el intento fracasa de forma rotunda. Es como intentar mezclar agua y aceite. ¿Cómo puedes creer en un Dios externo que te juzga y al mismo tiempo en una chispa divina interior que es tu verdadera esencia? Te das cuenta de que no son dos interpretaciones de la misma fe, son dos sistemas operativos completamente incompatibles. Uno se basa en la obediencia a una autoridad externa y la fe en un evento histórico, el otro en la soberanía de la experiencia interior y el autoconocimiento. Este conflicto ya no es teológico, se vuelve personal y te demuestra que para avanzar tienes que dejar uno de los dos caminos atrás. La situación no se resuelve, empeora, porque la incompatibilidad es total. Y es justo en este punto de frustración total, cuando sientes que debes elegir entre dos mundos irreconciliables, que la historia nos entrega la pieza que lo cambia todo, la revelación que reinterpreta cada sermón, cada dogma y cada oración que has aprendido. ¿Por qué estos evangelios fueron prohibidos? ¿Quién decidió qué era verdad y qué era herejía? La respuesta no se encuentra en un debate teológico, sino en una maniobra política. Año 325, Concilio de Nicea. El evento no fue una reunión de místicos buscando la iluminación, fue una cumbre política convocada por el emperador Constantino. Un militar, un estratega, su imperio se desmoronaba por las divisiones religiosas y sociales y vio en el cristianismo, una fe en expansión, la argamasa perfecta para unificarlo. Pero necesitaba una versión del cristianismo, una sola. Una versión estandarizada, jerárquica y sobre todo controlable. Aquí está la verdad impactante que derrumba el castillo de naipes. La selección de los evangelios canónicos no fue un proceso espiritual de discernimiento, sino una decisión de Estado. La censura de los otros textos no tenía como objetivo proteger una verdad divina, sino crear una religión unificada que sirviera a los intereses del Imperio Romano. La lucha deja de ser fe contra herejía. Esa fue la narrativa que nos vendieron. La verdadera batalla, la que se libró en Nicea, fue entre el poder y la liberación. Entre una estructura que te dice que la salvación viene de fuera, administrada por una élite, y un mensaje que te dice que el reino de Dios está dentro de ti, accesible sin intermediarios. De repente todo encaja. Las doctrinas que parecen diseñadas para generar obediencia y dependencia no son un misterio divino, son el resultado de un comité político. Las frases que te empoderan y te hacen soberano de tu propia experiencia espiritual no fueron eliminadas por ser falsas, sino por ser peligrosas para ese sistema de control. Las doctrinas no nacieron de una revelación celestial, sino de una necesidad imperial. No son sagradas, son herramientas políticas. Y entonces llega el colapso. Este es el momento más oscuro, el punto en que el suelo desaparece bajo tus pies.
porque la implicación de lo que acabas de descubrir es absolutamente devastadora. Si la fundación misma de tu fe, la elección de sus textos sagrados, no fue un acto de inspiración divina, sino una maniobra política para sostener un imperio, ¿qué queda en pie? Si la base está podrida, el edificio entero se derrumba. Cada oración aprendida, cada ritual practicado, cada dogma aceptado como verdad absoluta queda repentinamente bajo sospecha. El consuelo de la certeza se evapora y en su lugar queda un vacío helado de incertidumbre. La sensación no es de liberación, sino de traición. Sientes que has sido engañado, no por Dios, sino por la historia. Aquí es donde el conflicto alcanza su pico de desesperación. Te preguntas si esta búsqueda de la verdad ha valido la pena. ¿De qué sirve demoler los muros de tu zona de confort si lo único que encuentras al otro lado son las ruinas de un engaño milenario? Por un instante, anhelas volver a la ignorancia feliz, a la fe sencilla y controlada, donde no tenías que hacerte estas preguntas. El dolor de esta nueva realidad es tan agudo que parece insoportable. Sientes que es imposible conciliar la espiritualidad que anhelas con la cruda historia de poder y manipulación que has descubierto. Estás a la deriva, en un océano donde la fe que conocías se ha hundido y la nueva tierra prometida aún no se ve en el horizonte. Parece que todo está perdido. Pero es precisamente en ese vacío, cuando crees que no queda nada en que apoyarse, que emerge la tercera y más poderosa de las frases censuradas. La frase que no solo derriba los muros de la prisión, sino que disuelve la idea misma de que alguna vez hubo una prisión. Proviene del Evangelio de Tomé, y es la revelación definitiva. Jesús no dijo, adoradme a mí. No dijo, seguid mis leyes. Dijo, yo soy la luz que está sobre todos, yo soy el todo. De mí vino el todo, y hacia mí se extiende el todo. Parte la madera, yo estoy allí. Levanta la piedra, y allí me encontraré. Detente y escuche esa frase de nuevo. No habla de un Dios en el cielo, ni de un Salvador externo. Esta es la declaración más radical de unidad. Disuelva por completo la separación entre lo divino y lo material, entre el Creador y la creación, entre Jesús y tú. Ya no hay un Dios allá afuera y un pecador aquí abajo. La misma esencia divina, la luz, está en la madera, en la piedra, y en la conciencia que ahora mismo escucha estas palabras. Y aquí, en esta frase, se encuentra la respuesta final y brutal a la pregunta de nuestro viaje. ¿Fueron las palabras más poderosas de Jesús deliberadamente ocultadas? La respuesta es un sí rotundo e innegable. La censuraron porque es imposible construir una religión de obediencia sobre un fundamento de soberanía individual. Es imposible vender la salvación como un producto exclusivo cuando el Maestro te está diciendo que el reino de los cielos ya está en la fibra de tu ser y en la materia que te rodea. Reemplazaron un mensaje de empoderamiento radical con una doctrina de dependencia necesaria. Cambiaron la llave que abre la puerta de tu propia divinidad por las cadenas de una fe administrada. No fue para salvar tu alma, fue para controlar tu mundo. Así que aquí las tienes, las 3 piezas del rompecabezas que desarmaron a propósito. Recapitulémoslas y veamos el cuadro completo que forman. Primera frase, el reino de Dios está dentro de vosotros. Esta frase te devuelve la soberanía, te dice que el mapa y el tesoro están en tu interior, no en una institución externa. Segunda frase, el concepto del pecado como ignorancia. Esta idea te libera de la culpa, la herramienta de control más poderosa de la historia. Te dice que no necesitas ser perdonado por una autoridad, sino despertar a la luz que ya eres. Y la tercera, yo soy la luz que está sobre todos. Parte la madera, yo estoy allí.
Esta es la frase que lo une todo. Anula la separación fundamental entre tú y lo divino. Te dice que la santidad no está confinada en un templo, sino que impregna toda la existencia. Observa cómo encajan a la perfección. No son ideas sueltas, son un sistema de liberación completo. La primera te dice dónde mirar, hacia adentro. La segunda te dice qué superar, la ignorancia, no la culpa. La tercera te dice qué encontrarás, la unidad, tu propia naturaleza divina. Y aquí está la verdadera recompensa de este viaje. La sensación de pérdida y traición que sentiste, ese vacío desolador, no era la muerte de tu fe. Era el colapso de la prisión que construyeron a su alrededor. No has perdido a Dios, te has liberado de la versión de Dios que usaron para controlarte. No has perdido tu espiritualidad, la has recuperado. Has pasado de ser un seguidor pasivo de dogmas a un buscador consciente de la verdad, equipado con un entendimiento que ahora te pertenece. La sensación no es de pérdida, sino de una inmensa liberación. Porque al revelar estas palabras no hemos destruido la fe, hemos destruido la jaula. Al final, la gran lección de este viaje es simple y profunda. La verdadera espiritualidad, quizás, no consiste en seguir reglas impuestas desde fuera, sino en el valiente acto de descubrir la divinidad que ya reside en nuestro interior. Pero este patrón, el de secuestrar un mensaje de liberación para forjar cadenas, no se detuvo con Jesús. La historia está plagada de filósofos cuyas ideas fueron torturadas hasta confesar lo contrario de lo que predicaban, sirviendo a los mismos sistemas de poder que buscaban derribar. Y en nuestro próximo video vamos a explorar el caso más estremecedor de todos, el de un pensador cuyo nombre fue usado para justificar el horror, cuando en realidad su martillo filosófico solo buscaba romper los ídolos que nos impiden ser libres.